Entonces, en ese caso lo que estamos diciendo es, mira, pues si x está entre 1 y 2, toma la distancia de aquí a acá y toma la distancia de aquí a acá. Toma la más pequeña de las dos y divídela entre 2. Y con ese radio construye una vecindad con centro en tu x. Este es tu x. Entonces, este intervalo, entonces es claro que la bola de radio epsilon con centro x no interseca a A. Es decir, si están por encima de 2, tómate la distancia del punto 2 y divídela a la mitad. Si está por abajo de 1, toma la distancia del punto a 1 y divídela a la mitad. En ambos casos, los intervalos no le pegan a. Si está entre 1 y 2, toma la distancia de x a 1 y de x a 2, divide a la mitad la más pequeña, y entonces forzosamente ese intervalo no contiene ni a 1 ni a 2. Ahora, si x es igual a 1, si x fue igual a 1, tómate cualquier intervalo y quítale al 1 como lo está pidiendo la definición. Ya de entrada, en ese intervalo no vas a tener puntos del conjunto. De manera análoga, alrededor de 2, si tú pintas un intervalo alrededor de 2 y quitas al valor 2, no va a haber puntos del conjunto. Por lo tanto, en este caso, A no tiene puntos de acumulación. No tiene puntos de acumulación. Entonces, ese es un primer ejemplo de puntos de acumulación. Veamos. Considérense ahora el intervalo abierto 0, 1. Si x es estrictamente menor que 0 o x es estrictamente mayor que 1, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues estamos dibujando una recta, estamos tomando el intervalo 0, 1 abierto. Si x está aquí o x está acá, un argumento similar al dado en el inciso anterior, es decir, tomo la distancia de aquí a 0 o de aquí a 1 y la divido a la mitad. Un argumento similar al expuesto anteriormente nos dice que justamente todos los puntos que están por debajo de 0 y por arriba de 1 no pueden ser puntos de acumulación. Puedo construir una vecindad alrededor de esos puntos perforada tal que no interseque al conjunto. Entonces, ahora, otra cosa que podemos decir es que A es un conjunto acotado. En consecuencia, por el axioma del supremo, o sea, A es acotado. Entonces, por el axioma del supremo, existe una alfa en los reales tal que alfa coincide con el supremo de A. Entonces, en este caso, fíjense que no es difícil demostrar, de hecho, pues sería buena idea que ustedes lo demostraran, difícil mostrar, que justamente alfa es igual a 1. También se puede verificar que el ínfimo del conjunto A es 0. Entonces, eso sería buena idea que ustedes intentaran demostrarlo, que el ínfimo de este conjunto es 0 y el supremo de este conjunto es 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para toda epsilon mayor que 0, existe justamente un punto x en A tal que 1 menos epsilon es menor o igual que x y eso es menor o igual que 1. Bueno, vamos a ponerle menor estricto que x. O sea, ¿qué quiere decir esto? Como 1 es el supremo, si me muevo tantito para acá, aquí en el intervalo 1 menos epsilon, 1, puedo pescar siempre un elemento que pertenece al conjunto. De manera análoga,
podemos verificar también para el caso del ínfimo, ¿no? Para el caso del ínfimo, si me muevo tantito para acá, 0 más epsilon, siempre voy a poder pescar un punto del conjunto, vamos a llamarle x'. Entonces, ¿qué acabamos de verificar? Acabamos de verificar que para toda epsilon mayor que 0, existe un punto en A distinto de 1, de hecho, pues aquí podríamos decir que este x es distinto de 1, tal que pertenece al conjunto y pertenece a esta vecindad. Lo que acabo de demostrar es que 1 es punto de acumulación del conjunto A. ¿Por qué? Porque siempre, para toda epsilon mayor que 0, si me muevo a la izquierda del 1, siempre puedo pescar un punto dentro del conjunto. Análogamente, puedo decir que para toda epsilon mayor que 0, existe un punto x' en A, tal que 0 es menor o igual que x, y esto, de hecho, esto es mayor estricto. Recuerden que x, por estar en A, tiene que ser estrictamente por debajo de 1 y estrictamente por arriba de 0, porque A, recuerden que es el intervalo abierto 0, 1. Entonces hay un punto x' por encima de 0 y por abajo de epsilon. O sea, me muevo a la derecha del ínfimo. Si me muevo a la derecha del ínfimo, siempre pesco un elemento del conjunto. Entonces, por lo tanto, 0 es punto de acumulación. Ahora, si tomamos el intervalo 0, 1 y ahora tomamos un punto x en A, pues por la propiedad arquimediana, siempre para toda epsilon mayor que 0, siempre vamos a poder elegir un punto que se encuentre en el intervalo 0, 1. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los puntos que se encuentran en el intervalo 0, 1 abierto también son puntos de acumulación. Por tanto, el conjunto de puntos de acumulación, de A es el intervalo cerrado 0, 1. Otro ejemplo. Supónganse que A son todos los racionales que hay en el intervalo cerrado 0, 1. Por la propiedad arquimediana, siempre entre cualesquiera par de números reales, digamos x y y, existe un racional. Siempre, es decir, si yo dibujara este conjunto, pues como que sería el 0, el 1 y un chorro de puntos aquí. Entonces, por la propiedad arquimediana, no importa si tú me das un punto aquí y un punto aquí, a lo mejor siempre entre estos dos, siempre hay un número racional. Entonces, sin importar si agarraste al 0, agarraste al 1 o a un punto que se encuentre en el intervalo 0, 1, si das una vecindad alrededor de ese punto, vas a pescar un elemento del conjunto A. Por lo tanto, también el conjunto de puntos de acumulación de los racionales intersecados con el intervalo 0, 1 cerrado, pues es el intervalo 0, 1 cerrado. Entonces, esto lo que me está diciendo es que un punto de acumulación, si como que se amontonan, se pueden amontonar elementos del conjunto A alrededor de cualquiera de esos puntos que estamos llamando puntos de acumulación. De hecho, una caracterización de los puntos de acumulación muy simple la proporciona el siguiente teorema. Entonces, un número, digamos x0 en los números reales, es punto de acumulación de un conjunto A, contenido no propiamente en los reales, si solamente si existe una sucesión de puntos totalmente contenida en A, tal que el límite cuando n tiende a infinito
de xn es justamente x0, donde xn es distinta a x0 para toda x0 en los reales. Es decir, un punto va a ser punto de acumulación si solamente si puede exhibir una sucesión de elementos distintos a x0 totalmente contenida en A, tal que converja a x0. Entonces, vamos a demostrarlo. Supongamos entonces que x0 es punto de acumulación de A. Entonces, eso quiere decir que para cada n en los naturales, la bola o la vecindad de radio 1 entre n con centro en x0 contiene al menos un punto xn distinto de x0, tal que xn pertenece a esto, porque por la definición de punto de acumulación, es decir, en esta bola, sin importar cómo sea el radio, al menos hay un punto distinto de x0, aquí ojo es distinto de x0, tal que pertenece al conjunto. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Entonces, por la definición del conjunto bola de radio 1 entre n con centro en x0, entonces, eso quiere decir que la distancia de xn a x0 está por debajo de 1 entre n y xn pertenece a para toda n en los naturales. Pero tomando el límite cuando n tiende a infinito, esto se va a 0. Si esto se va a 0, por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de xn, pues tiene que ser x0. Ahora, si existe una sucesión totalmente contenida en A, tal que el límite cuando n tiende a infinito de xn es x0, xn distinto de x0 para toda n, eso quiere decir que para toda epsilon mayor que 0, por la definición de convergencia de sucesión, existe una n en los naturales, tal que la diferencia de xn menos x0 es menor que epsilon si n es mayor que n. Solo escribí la definición de convergencia de una sucesión. Entonces, por lo tanto, xn pertenece a la bola de radio epsilon con centro en x0 y xn pertenece a A, siempre y cuando n sea mayor que n y además xn es distinto de x0. Entonces, lo que esto me está diciendo es que para toda epsilon mayor que 0 siempre puedo encontrar puntos distintos de x0 que pertenecen a esa bola y que también están en A. Por lo tanto, x0 es punto de acumulación porque satisface justamente la definición de punto de acumulación. Y eso es justamente lo que nosotros queríamos demostrar. Entonces, con esto tenemos los elementos suficientes para enunciar la definición del límite de una función en un punto x0. Entonces, definición. Tómense f, que va de un subconjunto no propio de los reales a los reales, una función, y x0 un punto de acumulación de A. Entonces, decimos que el límite de f en x0 es L conforme x tiende a x0 si